Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy queremos tratar sobre una propuesta de ley que se está discutiendo en el Congreso y es declarar a las maras como grupos terroristas. Esto ante la aclamación popular del tema de inseguridad que se está dando en el país, el incremento en algunos indicadores de inseguridad y, por supuesto, en el contexto de lo que está haciendo Estados Unidos en la región con declarar grupos terroristas tanto a narcotraficantes como a maras. Hoy queremos platicar sobre la viabilidad jurídica de esta propuesta y, por supuesto, de los efectos que podría tener en nuestro sistema judicial, pero también en nuestro sistema penitenciario. Para ello tenemos a dos expertos. En primer lugar, el licenciado Óscar Morales, abogado y analista político, y también el licenciado Francisco Quesada, abogado, investigador del CIEN en el área de seguridad y justicia. A ambos muchas gracias por acompañarnos. Licenciado Quesada, quisiera iniciar con usted. ¿Cómo queda esa figura de terrorismo dentro de la legislación guatemalteca? ¿Existe actualmente? ¿Se tiene que crear? ¿La Constitución lo permite? ¿Qué elementos jurídicos podemos analizar respecto a esta propuesta? El tema del terrorismo tiene una connotación muy distinta cuando se habla en inglés que cuando se habla en chapín. En inglés, en Estados Unidos, a veces es un delito de gran magnitud, de gran impacto, un delito que crea caos, que crea consternación, que manda un mensaje muy poderoso, que puede tener diversos sentidos. Puede ser un tema político, puede ser un tema religioso, es un tema muy abierto, pero lo caracteriza el tema que genera terror. Y Estados Unidos, al calificar un tema como un acto terrorista o a un grupo o a una persona como terrorista, lo que está diciendo es que la fuerza ejecutiva del Estado aumenta. Quiere decir que no son perseguidos ordinarios, sino que con recursos extraordinarios se les persigue transfronterizamente, hay penas más severas, hay centros de detención distintos, en fin, se habilitan agencias de Estados Unidos. Ellos enfatizan este tema. Pero cuando lo chapinizamos, nosotros tenemos un marco que ya es que tenemos regulado el delito de terrorismo. El delito de terrorismo en Guatemala no solo está regulado acá, sino forma parte de una convención, o sea que es la definición que se le da en la convención. Pero en Guatemala el terrorismo es diferente porque el terrorismo es un delito de orden político, no es un delito de orden común. Es un delito de orden político porque el interés de aquellos sujetos terroristas es desestabilizar al Estado, es mandar un mensaje al Estado, es paralizarlo, es inhibir al Estado, y para lo que usan medios donde afectan a terceros a través de estragos, a través de destrucciones, a través de muertes, etcétera, para mandarle un mensaje al Estado. O sea que el Estado está viendo que sus ciudadanos están siendo víctimas de esa presión, entonces el Estado puede ceder. Si se ataca directamente al Estado, o sea que si el día de mañana atacan directamente a las fuerzas del Estado o a instalaciones públicas en un ataque directo, ya no es terrorismo según nuestra legislación. Entonces pongo Paul en ese contexto que se hablan lenguajes distintos. Entonces todo ajuste que haya que hacer en Guatemala para hablar el mismo lenguaje que en Estados Unidos necesita una cirugía mayor. O sea que no es simplemente hablar de maras terroristas, acá no, porque terroristas, si nos vamos al delito de terrorismo, son delitos que puede cometer cualquiera. Las maras cometen delitos muy graves, pero no forzosamente son de acción terrorista, ¿verdad? Entonces, con eso, pues les dejo sobre la mesa esta reflexión. Licenciado Morales, ¿comparte la visión del licenciado Quesada? Porque totalmente nos plantea un escenario complicado, digamos, atendiendo esa diferencia de concepto entre Estados Unidos y Guatemala. ¿Cómo lo ve? Sí, totalmente de acuerdo con Francisco, porque efectivamente el delito de terrorismo tiene una connotación de carácter político. Y además, como mencionaba también Francisco, los eventos que hacen normalmente son muy extensos y se tratan de afectar a gente de manera indiscriminada. Son dos características muy importantes. De todas maneras, en el mundo entero aún todavía no tenemos definido qué es el terrorismo porque puede variar de región en región y de acuerdo a las circunstancias. Ahora, en Guatemala, cuando se pretende, digamos, de calificar de terrorista a las maras, creo que se está cometiendo un error y también ellos de carácter político. Creo que quieren hacer una connotación muy grande
darle un sentido a la población de que están atacando un tema tan profundo y tan delicado como son las maras. Creo que las maras en realidad son grupos criminales organizados y para los efectos ya hay una ley que contempla lo que es la ley del crimen organizado. Ya pudiera todos los factores que las maras hacen o todos los mecanismos que utilizan para cometer sus delitos, que normalmente son contra el patrimonio, contra la vida, contra la libertad, son esos los bienes jurídicos que tutela. Entonces deberían de enmarcarse dentro de este marco. Pero creo que si le quitamos el shock político de los diputados que se mandaron a correr en estos momentos debido al decreto que hizo Estados Unidos de señalar a estos grupos organizados de criminalidad como terroristas, creo que están tratando de seguir y impresionar al norte para que sean escuchados, y tras de eso habría que investigar mucho. Pero si nos volvemos a Guatemala y vemos el tema de las maras como lo que son organismos criminales que están muy bien organizados, además ellos trabajan de manera sigilosa, es decir, no hacen espectáculos, tratan de evitar dejar rastros de sus operaciones diarias en Guatemala, a través de los teléfonos, hacen vigilancias también. Hay muchos factores que ellos hacen donde tratan de ser desapercibidos en el tema. Normalmente no tienen, digamos, un escenario de carácter político, aunque de acuerdo a algunas, informaciones por ahí, ya pudiera existir en Guatemala lo que es el vínculo entre maras y algunos políticos que pretenden utilizar a estas maras cuando, por ejemplo, quieren poner en zozobra el ambiente, digamos, de la sociedad, de la población. Y ahí creo que ahí cambia un poquito una denominación como grupos terroristas o grupo organizado. Ahora, licenciado Quesada, ¿sería redundante declarar entonces terroristas a estos grupos, incluso con los cambios que usted ya menciona? Porque usted ya nos explicaba muy bien de que declarado terrorista en nuestro contexto es muy distinto. Pero si, digamos, hiciéramos que nuestra legislación se pareciera a la de Estados Unidos en este tema, ¿le daría herramientas adicionales al Ministerio Público, al sistema de justicia, a la policía, para poderlas combatir de forma más efectiva o no? Yo creo que no. Yo me voy con lo que estaba mencionando Oscar, en el sentido de que tenemos las herramientas suficientes porque esto ya está tipificado, digamos, esa asociación ilícita y la serie de delitos que cometen ya están tipificados. Entonces, ¿qué mejoraría en ese tema? Yo creo que tendríamos que hacer tal nivel de reformas en la ley que nos perderíamos en el camino. Pero la política del Estado, de las fuerzas de seguridad para perseguirlos con énfasis, nadie los limita. Entonces, eso es un tema que no necesita tocarse de reformas. El hecho de declararlos terroristas, como fue el tema del punto resolutivo del Congreso, que se les declare así, es una aberración porque, como digo, hay un delito de terrorismo, entonces sería como condenar anticipadamente a alguien, ¿verdad? Es como que diga el Congreso que se les califique como asesinos. Entonces, lo que está pasando es que antes de que hayan sido condenados en un juicio, ya los están calificando de que son los perpetradores de este tema, ¿verdad? Entonces es una aberración, una cosa tan antitécnica. Naturalmente, en los corredores del Congreso, el populismo legislativo, pues es de lo que se mueven. Pero es un tema beneficioso en el sentido hoy por hoy de que Estados Unidos, al señalarlos con ese énfasis, puede significar una ruta de cooperación entre Guatemala y Estados Unidos, como sucede con el narcotráfico, en el sentido de que Estados Unidos hace presencia, gira recursos, presenta logística e inclusive los puede deportar, ¿verdad? Que se puedan ir a Estados Unidos a cumplir su condena. Para Guatemala podría ser un tema muy importante, sobre todo por la dinámica que estos grupos generan en los centros de detención. Son grupos que, a pesar de que son una minoría en los centros de detención, generan una tensión enorme. Es más, la atención del sistema está volcado en ellos porque son grupos violentos, son grupos que los tienen que tener separados de la otra pandilla porque si no se enfrentan. Son grupos que quieren seguir delinquiendo desde los centros de detención, sobre todo con el tema de extorsión.
Entonces los tienen que estar rotando, los tienen que estar aislando. O sea que la mayor parte de la actividad en ese sentido la generan ellos, a pesar de que, como les mencionaba, representan el 7.33% de la población reclusa. Pero, como digo, un vínculo de cooperación con Estados Unidos podría ser favorable y naturalmente la contracara del tema es que Estados Unidos también nos va a poner en un listado si lo estamos haciendo bien o mal, ¿verdad? Pero creo que los primeros pasos sería bueno, eh, pero bueno, también nos van a poner a contarnos las costillas, ¿verdad? Claro, y licenciado Morales, parte de la frustración que pueda sentir la población es que estos grupos tienen tomados áreas completas de Ciudad de Guatemala, por ejemplo. Ya veíamos las recientes operaciones, por ejemplo, en el barrio El Gallito, que históricamente ha sido dominada por estas maras, pero también hay otras zonas en donde pareciera que quien impone las reglas del juego, quien impone la ley, no es el Estado, son estas maras. Y lo que se percibe es que estas maras, los miembros de estos grupos, entran a la cárcel y pareciera que entran y salen, excepto por supuesto los cabecillas y algunos muy prominentes, pero quienes están operativamente en el campo haciendo este tipo de crímenes, extorsiones, robos, asesinatos, pues pareciera que están libres. Entonces, ¿cuál es la forma de atacar estas maras? Porque ya el licenciado Quesada nos decía, mire, hay un beneficio de la ayuda que se puede tener con Estados Unidos, además que pues obviamente se quiere quedar bien, digamos, con el principal actor político en el hemisferio occidental, pero más allá de eso, ¿cómo se puede atacar las maras de una forma más efectiva y no de la forma en que lo hemos hecho? Incluso pareciera que en el pasado las mismas autoridades pactaban con estos grupos. Sí, yo creo que hay muchas formas. Para empezar, hay que tener, pues los diputados tienen a la mano una reforma legal en el Código Penal y en el Código Procesal Penal que ayudaría mucho. Por ejemplo, agregar algunos tipos penales que podrían beneficiar directamente al tema de las maras. Por segundo, podríamos modificar el Código Procesal Penal en el tema de que no tengan medidas sustitutivas, absolutamente, como hay otros delitos que están contemplados que no tienen ninguna posibilidad de medida. Y eso hace un poquito más difícil el camino dentro del debido proceso y dentro del respeto a los derechos humanos a que las personas que son detenidas en flagrancia o que tienen elementos de prueba que los hacen condenables permanezcan en la cárcel. Lo segundo es que efectivamente nosotros no tenemos cárceles, tenemos centros de diversión, donde en un pasillo concurren 20, 25 personas que no tienen nada que hacer todo el día, que tienen acceso a la tecnología telefónica, a la comunicación, que es absurdo. Han pasado una serie de presidentes de gobiernos que no han podido solucionar el tema de la comunicación, para decirlo a grandes rasgos. Otro tema, necesitamos hacer reformas en muchas leyes, el sistema bancario, la superintendencia de telecomunicaciones, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público. Hay muchas entidades que tienen que reformarse en algunos aspectos pequeños para que puedan adecuar la lucha y la estrategia para la lucha contra las maras. Pero no hay una estrategia, cada quien hace lo que quiera. Ayer el Ministerio Público y el Congreso se ponían de acuerdo en la iniciativa 5692, y decía una diputada por ahí del grupo Semilla que habían rescatado, pero los que rescataron fue un monstruo. Mire, no es importante solo la palabra terrorista o la palabra grupo de crimen organizado, como lo denominen, no, es importante establecer claramente los conceptos y los verbos que se desarrollan en el desarrollo del artículo que está regulando esto, porque podría dar lugar, en mi opinión, a que se utilice esa ley instrumentándola para fines políticos, como las manifestaciones que se dan en las calles por diferentes grupos, y que a algún gobernante no le guste y que la utilice para reprimir a la población en el ejercicio de su libertad. Entonces, creo que ahí hay un peligro muy grande de todos los diputados. Me parece inteligente que la primera parte que se debe hacer es sentar a unas mesas donde esté la sociedad civil, grupos de pensamiento, de diputados, elementos de la Corte, para que podamos analizar exactamente cuáles son las formas de redacción y de cambios que tienen que tener la ley penal y la ley procesal. Eso podría ser
algo inmediato, 15 días de discusión y unas 2 sesiones del Congreso para que aprobadas las modificaciones se pongan en práctica. Hay muchos temas, pero... Y en esa línea, precisamente, licenciado Quesada, la pregunta es, ¿deberíamos de tener un enfoque tipo El Salvador, en donde pareciera que el solo hecho de pertenecer a una mara ya es un delito? Y claro, sin respetar ningún debido proceso ni nada, pues simplemente con un perfil en donde las personas tengan tatuajes o pareciera que pertenecen a estos grupos, se le encarcela. Y punto, sin mayor procedimiento. Muchas veces la población esperaría eso, pero ¿qué inconvenientes tendría un enfoque como ese, licenciado Quesada? Sí, eso en El Salvador no podemos dudar de que funcionó, pero a costa de sacrificar muchas libertades y a costa de condenar a muchas personas a estar recluidas y después de meses poder haber salido porque no tenían ninguna vinculación, simplemente estaban en el lugar que no tenían que estar en el momento que no tenían que estar. Pero el tema de las pandillas es complejo en el sentido de que, en primer lugar, pues han empezado a tener mayor notoriedad en los últimos meses por el hecho de que están migrando al narcotráfico, por el hecho de que el narcomenudeo, que era bastante marginal hace unos años y no les interesaba las pandillas, sino que quedó, por ejemplo, con los cara dura, hoy día ese negocio se multiplicó tanto que lamentablemente que la población de Guatemala, el consumo doméstico ha crecido muchísimo, entonces ya son danza de millones. Entonces ya entre las pandillas ya les atrae participar en ese negocio y ese es el tema que está sucediendo. Entonces las pandillas que mantenían en zozobra por el tema de la extorsión ahora se suman al narcomenudeo y al narcotráfico y por eso sí ya son de la vista de los Estados Unidos. En primer lugar, pues había visto Estados Unidos que extorsionaban a ciudadanos norteamericanos o empresas de ellos, pero ahora ya se están ellos poniendo en la línea que están mandando droga a los Estados Unidos. Por eso es una de las razones de esta calificación de terroristas. Entonces ahora lo que sí tenemos son que los grupos van a ofrecer que van a tener muchos recursos económicos que no tenían antes. Vamos a tenerlos pues motivados muchísimo más. Van a subir el perfil y lo están subiendo de hecho. Pero ¿dónde están localizados? En centros urbanos altamente poblados. Porque estamos hablando de la zona 18, estamos hablando de la zona 7. Son 2 centros altamente poblados de zona 18 que tienen mucha presencia. Recordemos la zona 18 por el número de población que tiene. Si la zona 18 fuera un municipio, sería dentro de los 10 municipios más poblados del país. Entonces sí estamos hablando de densidad poblacional, que no es fácil como en El Salvador, que no tiene esa densidad que tiene. O sea que tenemos grados de dificultad como para poder tener una medida populista en ese sentido, ¿verdad? Bueno, se nos ha terminado el tiempo, pero quisiera pedirles una conclusión muy breve. Licenciado Quesada, iniciamos con usted. Creo que el Estado tiene las herramientas para poder llevar a cabo una política de combate a estos grupos. Se ha dejado mucho espacio libre y por lo tanto, como dice el refrán, el ganado que se le deja pastar engorda y engordaron. Entonces el Estado tiene que empezar a recuperar territorios. Estas señales que ha dado el Estado las deberían de haber hecho hace muchos años, pero bueno, tienen que empezar en algún momento. Naturalmente, antes de que las cosas mejoren van a empeorar, pero hay que empezar a recuperar territorio. Licenciado Morales, cerramos con usted. Bueno, yo creo que lo importante aquí es que la sociedad y las personas que están en el Congreso reflexionen un poquito sobre que este no es un tema político ni para ganar políticamente adeptos, ni para otro sentido. Debe de ser tratado con toda la seriedad y para eso yo creo que son los tanques de pensamiento, la sociedad civil, el Congreso y otros personajes que deben de involucrarse en una discusión abierta para tratar de regular este tema de manera adecuada. Creo que si seguimos haciendo leyes que tengan un fondo y un antecedente político, vamos mal. El tema es muy delicado, eso ocurre en todo el país y si no lo tratamos con seriedad en este momento va a seguir creciendo. Desde el año 70 para el año actual se han multiplicado las maras, han crecido los números, las estadísticas lo señalan y por eso la importancia de analizarlo previo a tomar acciones sobre reformas. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo y su análisis. Creo que nos han clarificado muchísimo sobre este tema
y nos han hecho ver muy bien, digamos, la parte de contenido de la parte populista, y ojalá en el Congreso pues puedan escuchar esas reflexiones tan importantes que ustedes nos han hecho el día de hoy. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.